Esta sección, otros, es 100% informativo, ya que aquí podrá usted capturar los números de teléfono de ese banco, de esa sucursal. Podrá usted aquí capturar el nombre del gerente, el nombre del ejecutivo, que sería la persona directa con que usted vaya a contactarse, y la cuenta de correo respectivo, tanto de gerente o ejecutivo directo. Y guardamos. Podrá usted generar un reporte de cada uno de las chequeras que ya dio de alta. Cerramos el reporte y ahí ya tenemos la alta de una chequera. Enseguida es indicar los consecutivos. Con la opción de nuevo, usted activará la pantalla de captura, se seleccionará aquí la chequera, pero antes hay que asociar esa chequera a la sucursal. Vamos a seleccionar configuración, sistema, bancos, asignación y sucursales a cheques. Aquí voy a asociar la chequera. Aquí lo voy a asociar a la sucursal matriz, tomando aquí el registro sucursal matriz de las sucursales no asignadas, arrastro el mouse hacia la columna sucursales asignadas y por último le indico guardar. De esta manera es como asocio una chequera con una sucursal para poder que me permita asignar el consecutivo. Regresamos a finanzas, bancos y consecutivos. Al momento que indico nuevo y seleccionar chequera, ahora sí, aparece aquí la chequera que ya di de alta. Aquí es configurar el consecutivo inicial y el consecutivo final. El consecutivo siguiente va a quedar igual que el consecutivo inicial cuando es por primera vez que usted va a configurar el folio de una chequera. Ya que el consecutivo inicial va a quedar fijo, ese no se va a mover y el que se va a mover es el que se llama consecutivo siguiente, que es el que se va a ir moviendo de registro en registro hasta llegar al último consecutivo. Entonces, el consecutivo inicial va a quedar fijo para saber en cuál iniciamos. Naturalmente, cuando usted ya termina del último consecutivo y usted ya solicita al banco los demás consecutivos, usted va a entrar a esta pantalla y usted va a modificar exclusivamente el consecutivo siguiente y el final. Digamos, usted solicitó del 501 al 1000. Entonces, cuando ya finalice y me terminen los primeros 500, usted va a capturar en consecutivo siguiente el 501 y en consecutivo final usted va a capturar el 1000. Y usted le va a indicar finalmente guardar. De esa manera es como usted va a ir actualizando los consecutivos iniciales y siguientes cada vez que le generen unos nuevos. Vamos a indicar guardar y cerrar. Ya que dimos de alta estos catálogos,
Ahora podemos entrar al módulo de la chequera y hacer un ejercicio. La técnica sería seleccionar la sucursal, el tipo de movimiento, por ejemplo, cheque. Y elegimos la chequera. Le indicamos nuevo y aquí ya me muestra lo que es el folio de la chequera, el tipo de movimiento y el consecutivo. Hay que elegir un consecutivo o más bien un concepto. Digamos concepto por nómina. Tipo de beneficiario, vamos a elegir exclusivo y el beneficiario vamos a indicar el nombre de la persona a quien vamos a girar el cheque. Por ejemplo, puede ser aquí al portador o puede ser a nosotros mismos. Vamos a capturar un cheque para generación de pago de nóminas. La observación es libre de texto. Capturamos enseguida el monto. Enseguida se le indica guardar. Y si manejamos ese módulo, forzosamente el sistema me va a llevar hacia la pantalla de la captura de la póliza. Esta parte es obligatoria, no es opcional. Si yo manejo el módulo de la chequera y si manejo un cheque o un depósito, el sistema me obliga a que después del movimiento cheque o depósito, inmediatamente me asocia a la pantalla de la captura de la póliza. Aquí el sistema me generó dos movimientos, que es el de banco contra sueldos y salarios. Esto, si yo hubiera generado una sola cuenta contable, por default en bancos me va a generar la cuenta, al llegar aquí a la póliza, la cuenta de bancos. Pero como a ese concepto le asocié otra cuenta contable que es de sueldos y salarios, por default aquí ya me genera los dos movimientos, el cargo y el abono, que van asociados hacia el pago de una nómina. Naturalmente, pues yo sé que hay más conceptos por los cuales se paga una nómina y ya usted aquí con la opción de nuevo se activa la pantalla de captura. Aquí vemos que se activa el registro 3 para que usted aquí asocie todas las demás partidas que hagan falta para completar ese asiento contable. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo buscando la cuenta del IVA. Voy a hacer los cruces de IVA. La observación es la misma, le puede usted dar a Enter. Ingresar un nuevo registro, le digo que sí. Vuelvo a buscar la cuenta de impuestos. Damos Enter. Y en el haber, capturo el cruce de IVA. Suponiendo que hay más partidas que capturar. Finalmente, se le indica guardar. Para esto, el sistema valida que el tipo de póliza y concepto no estén en blanco. Así que aquí le voy a decir aceptar. Y aquí tengo que elegir el tipo de póliza, que en este caso es de egreso. Y elijo un concepto contable.
Aquí tenemos nómina. Muy bien, ahí ya tengo el concepto. Ahora sí, finalmente le indico guardar. Aquí como estamos elaborando un cheque por concepto de pago de nómina, aquí usted tendrá la opción que dice XML. Esa es la opción que usted va a poder utilizar a través del botón múltiples XML, la opción que usted tendrá para asociar todos los XML de la nómina timbrada de un periodo correspondiente. Para hacer la búsqueda, aquí tenemos el concepto que dice selecciona el directorio. Al pulsar el botón, voy y busco en disco C la carpeta donde están ubicados esos XML. Al darle un clic a esa carpeta y le digo aceptar, el sistema lo que va a hacer es ir desglosando en esta pantalla todos los XML de ese periodo de nómina timbrados. El sistema finalizará indicando proceso terminado. Aceptar. Si hubo algún XML que no debe corresponder a este póliza de sueldos y salarios, usted tiene aquí la oportunidad de desmarcar el XML que no aplique a esta póliza. Caso contrario, pues se quedarán marcados. Y finalmente, para proseguir, se le indica aquí aceptar. Aquí el sistema está validando que un UID ya está registrado en la lista. Vamos a indicar aceptar. Y finalmente me dice proceso terminado. Bien, entonces aquí es donde usted va a tener la opción de asociar múltiples XML. Le indico cerrar. El botón SAT, voy a regresar a este botón. Clique sí. Y aquí es en donde voy a asociar ahora el método de pago. Si pagamos con cheque, si giré una transferencia o pagué en efectivo. Digamos que generé un cheque. Vamos a capturar el monto. Y luego en qué moneda. Capturamos el número de cheque, que serían los últimos 4 dígitos, y los últimos 4 dígitos de la cuenta de la chequera. El código del banco de acuerdo al SAT. Y banco extranjero, si no aplica, pues se queda en blanco. Finalmente, le indico guardar. Y de esa manera es como ya esa póliza de egresos ya tiene ahora sí el complemento de los XML y el método de pago. Y cerramos finalmente. Aquí está la póliza. Cambio, le digo que sí. Y cerramos. Si le indicamos aquí búsqueda, aquí tenemos el movimiento que acabamos de capturar. Si movemos aquí la barrita, vemos toda la información importante o relevante con respecto a ese movimiento de cheque. Aquí me indica el número de póliza al que fue asociado o la póliza que me generó, el estatus no afectada, la opción de si está cancelado o no y de qué módulo proviene esa póliza. Aquí me dice bancos. Aquí en este módulo, entonces ya generamos lo que fue un movimiento de cheque y hacia contabilidad se generó una póliza. A lo inverso, no hay interfaz, es decir, una póliza contable no tiene interfaz con cheques, solamente de cheques a contabilidad, sí. Si usted selecciona un registro y le indica mostrar,
Aquí podrá usted visualizar los movimientos, pero como esa póliza está afectada, aquí no lo podemos ver. Y de manera como consulta, pues nada más me va a desplegar los movimientos que se hicieron en su momento en ese cheque. Por ejemplo, este movimiento que no está todavía afectada su póliza, pues sí me permitió mostrar los movimientos y si le digo póliza, me despliega los movimientos de esa póliza respectiva. Y puedo hacer los cambios que yo quiera mientras esa póliza no esté afectada. Si hay un cambio, pues se va a activar el botón guardar y usted tendrá que de nuevo guardar y luego cerrar. O sea, guardarlo, le digo que no. Bien, entonces ahí ya tenemos un movimiento de cheque. Usted tendrá ahora la opción de cancelar un cheque. Para cancelar un cheque, tendremos que entrar a seleccionar sucursal, alguna chequera en particular. Le indicamos búsqueda sin necesidad de capturar un beneficiario. O si usted quiere mandar llamar específicamente a un beneficiario, pues lo podrá capturar o buscar a través de este icono. Se hace la búsqueda. Y se le indica búsqueda. Aquí, por ejemplo, yo ya filtré un beneficiario en particular. Y si no quiero filtrar, lo dejo en blanco y le digo búsqueda y ya me despliega todos los conceptos de cheques, todos los movimientos. Para cancelar un cheque, simplemente es seleccionar el registro y el sistema me va a desplegar este recuadro que dice ingrese la fecha de cancelado. Aquí usted podrá modificar ese campo. Si, digamos, ese movimiento se hizo el día de ayer o el día de antier, movimiento que sea dentro de este mes. Al darle a aceptar, el sistema prosigue y ahora sí activa la casilla de cancelado a ese movimiento de cheque. Aquí yo todavía tengo la oportunidad de indicar cerrar y no guardar para revertir la operación. Más sin embargo, si yo ya le digo guardar como cancelado, ahora sí quedará realmente guardado como cancelado. Y finalmente me dice proceso terminado. Cerramos. La opción siguiente, que se llama impresión de cheques, es la opción exclusiva que usted tendrá para poder reimprimir un cheque. Eligiendo la chequera, el folio de cheque emitido. Al abrir la pestañita, usted podrá visualizar los folios de cheque ya emitidos, el nombre del formato, imprimir leyenda, que esto significa solo para abono en cuenta. E indicamos reporte. Aquí tenemos un formato integrado, que esta parte serían los datos del cheque y en la parte inferior pues serían los de la póliza. Tenemos así un formato al cual le llamamos o definimos cheque póliza. Si usted desea y si cuenta con un formato cheque póliza adquirido por el banco, usted puede solicitar los servicios a Vital para poder que se le pueda adecuar al formato que usted maneje y y ya los imprime a través de su impresora. Cerramos aquí el reporte, la impresión del formato cheque póliza. Inclusive si no cuenta con el formato cheque póliza, esto le servirá para anexarlo al documento que usted internamente maneje para un comprobante de que se generó ese cheque y de los movimientos contables. Usted podrá activar la opción de imprimir y así ya lo direcciona a impresora, lo imprime y lo anexa a su documento. La opción de retención de cheques.
es una opción que me permite retener un cheque antes de la conciliación bancaria, por en caso de que ese cheque a lo mejor todavía no se ha cobrado. Aquí aparecen los movimientos. Para efectos de retenerlo, aquí usted tiene que elegir el registro, tiene que posicionarse sobre él y dar un clic en la columna retenido dentro de la casilla y antes se abrirá este recuadro para poder que usted aquí indique la observación. Se le da Enter y aceptamos. Se activa la casilla de retenido y se guarda. Al guardarse como retenido, quiere decir que este movimiento al momento de que yo haga una conciliación bancaria no me lo va a mostrar. Y ya usted lo podrá de nuevo desde esta misma pantalla, de nuevo activarlo desde aquí mismo, se desactiva y se guarda para que para el próximo mes, cuando le llegue el estado de cuenta del banco, usted lo pueda conciliar. Esas serían las opciones que tenemos dentro de cheque. Ahora bien, vamos a pasar a los movimientos de depósito. Para generar un depósito, vamos a seleccionar tipo de movimiento. Es depósito, de qué chequera e indicar nuevo. Así me desplegará el número de la chequera, su cuenta contable, el tipo de movimiento, la fecha y un concepto que aquí me aparece por default. Aquí voy a, o bien, usted al abrir la pestañita puede elegir otro concepto. En este caso está bien porque es un depósito de mis clientes. Vamos a capturar la observación que es libre de texto. Cobranza factura. Inclusive hasta pueden mencionar qué facturas. Referencia. Campo que no puede quedar en blanco. Aquí hay que capturar la forma en cómo nuestro cliente nos pagó. Vamos a indicar cheque. Y vamos a capturar el monto. Esos serían los movimientos que corresponden al depósito.